proceso fue largo y duró aproximadamente 3 años hasta que culminó felizmente con el problema de, bueno, con la resolución del caso, Creo que históricamente es el único caso donde se ha hecho una oposición de una plataforma legal a una decisión de la dirección de la revolución que pudo tener éxito. Creo que eso es lo más significativo. En el año 71, en el verano del 71, se celebró el primer Congreso de Educación y Cultura. Ese congreso, fíjate, sería muy largo entrar a analizar su significado, por qué se hizo, etcétera, pero básicamente lo que ocurrió es que el Congreso tomó acuerdos en los cuales se estimó que el arte era algo subordinado a la educación. La educación concebida en términos de la formación de la juventud, el hombre nuevo, etcétera, etcétera. Entonces el arte tenía que ser didáctico y por supuesto las personas que podían considerarse homosexuales, lesbianas o desafectos a la revolución no eran los prototipos para promover el sistema de educación que se estaba propugnando en ese congreso. No es para entrar a discutir el congreso en sí, porque bueno, el hecho concreto es que se tomó ese acuerdo. Entonces surgieron una serie de personajes que como artistas no valían nada, pero que buscaban a través de la política adquirir posiciones, adquirir poder, adquirir renombre, porque habían fracasado por la vía del arte. No voy a mencionar nombres porque eso ya se sabe cuáles son. No, todos lo saben. Bueno, se trató en todo caso de la ascensión de Luis Pavón Tamayo, Sí. Director del semanario Verde Olivo, órgano oficial de las Fuerzas Armadas, que fue promovido a director del Consejo Nacional de Cultura y que había tenido un papel destacado en el ataque a Eberto Padilla y Antón Arrufat cuando los premios UNIAC del año 68. Y entonces ya de ahí empezó una especie de campaña contra toda manifestación que oliera a liberalismo en la cultura cubana, ¿no? En la literatura, en el teatro, en el cine, etc. Creo que pasó lo mismo en el teatro, pero con la diferencia de que en el teatro efectivamente había una cantidad grande de personas homosexuales, muchos con gran talento, otros no con tanto talento, pero que la forma en que se procedió contra ellos fue completamente arbitraria y contraria a la ley. Se les convocó un buen día y así nos enteramos todos. Poco a poco se iba convocando a distintos actores, actrices, etcétera, a una comisión de 3 personas, un representante por la CTC, un representante por el Consejo Nacional de Cultura y un representante por el partido, todo dentro del ámbito de la cultura. Pues uno de ellos era Armando Quesada, que era la persona que estaba a nombre de Cultura y que pasó a ser inmediatamente el director nacional de teatro y danza. Después el de la CTC no recuerdo su nombre, ni el del partido tampoco. Sé que a las personas las llamaban, le daban una boleta y les decían: usted no reúne los parámetros ideológicos para trabajar en un organismo de la superestructura. Sin más explicación, los enviaban al Ministerio del Trabajo. Cuando las personas trataban de preguntar cuál era la verdadera razón, lo que recibían eran amenazas sobre todo machistas, de usted no tiene por qué preguntar porque usted sabe bien lo que usted, etcétera, ese tipo de actitud abusiva y poco inteligente,
Entonces estas personas iban al Ministerio del Trabajo, actores, etcétera. Y bueno, claro, la cosa iba rodando y todo el mundo llega un momento esperando cuándo van a dar la boleta. Algunas personas le dieron la famosa boleta al salir de una función. Por ejemplo, terminaba la función y en ese momento había una persona cantando los nombres, decía fulano, mengano, sultano, y ahí mismo le daban la boleta. Cosa bastante, innecesariamente desagradable. Cuando iban al Ministerio del Trabajo, después que le daban la boleta, pues recuerdo que lo que le ofrecían era trabajar o como sepultureros o como cazador de cocodrilos, lo cual a su vez era algo bien ofensivo, bien hecho a propósito como para que se quedaran desempleados. No sé qué es lo que se perseguía con eso, si que se fueran de Cuba o no sé. Pero entonces eso quiere decir que ese organismo de trabajo tenía muy mala opinión, si se supone que era un Estado proletario, tenía muy mala opinión de los trabajos humildes. Sí, por supuesto, claro. Entre otras cosas eso. Era un desprecio, ¿no? Por eso, o sea, que los gays no podían estar en la superestructura, pero podían estar entre los obreros manuales, porque eso era un trabajo de una categoría inferior, que no tenía nada que ver con la superestructura, como decían. Entonces, bueno, era todo un galimatías y un disparate de arriba abajo. Ellos lo que querían era limpiar, incluso sacar actores y directores que tenían mucho talento para poderse quedar de ellos, sustituirlos, no tener una crítica hacia ellos mismos y simplemente pues traer a sus amigotes y colocarlos en posiciones, etc. Eso fue un asalto gangsteril hecho por personas que ni siquiera tenían la categoría de ser gangsters. Bien, visto todo lo que estaba ocurriendo, yo pertenecía, al igual que Darío Cañas, el padre de Iván, el esposo de Magali, y de, ¿cómo se llama esto? Y Isidoro Núñez Miró, un importante poeta cubano, también abogado, y excelente abogado, aunque no practicaba. Estábamos nosotros tres en el Consejo de Trabajo, más dos personas más, Juan Blanca y Águila, no me acuerdo, Águila, no recuerdo ahora el nombre de Ávila, el primer nombre, pero bueno, era nosotros. En las primeras reuniones tuvimos el privilegio de que Isidoro, como buen abogado, descubriera que todo ese andamiaje que se estaba preparando era ilegal. El hecho es que se les había dicho que la vía de apelación era ante el Consejo de Trabajo. Y nosotros íbamos a tener que ver los casos del grupo de ensayo Ocuje, que había dirigido hasta ese momento Roberto Blanco. Por tanto, nos íbamos a enfrentar a qué vamos a hacer con estos casos. Lo primero que descubre Isidoro Núñez es que el procedimiento era incorrecto. O sea, no se podía votar a nadie sin que la administración recurriera primero al Consejo de Trabajo. O sea, que habían invertido el proceso. Cosa que sin su ayuda hubiera sido difícil de poder entender. Entonces, Isidoro no solamente vio eso, sino que la propia resolución planteaba que las resoluciones del Consejo de Trabajo eran apelables solamente al Consejo Nacional de Cultura, lo cual era otra violación de la ley. Las apelaciones debían haber sido a través del Ministerio del Trabajo. Para abreviar, nos reunimos en el Consejo de Trabajo ya con tres personas: Eugenio Hernández Espinosa, el dramaturgo, Denis Ferrera, actor y director, muchacho de gran talento, ya fallecido desgraciadamente, y curiosamente un abacuá, un tamborero, Miguelito el tamborero, y Monón Aballí, que eran dos abacuá. Por lo tanto, los metieron por abacuá, pero haberlos metido con personas gay les creaba un problema tremendo. Nosotros, bueno, empezamos a hablar, etcétera, y en principio llegamos a un acuerdo
de que íbamos a votar en contra de la expulsión de estas personas. Me parece que empezaron a haber presiones sobre aquellas personas que tenían ciertos compromisos, entre ellos Juan Blanca y Ávila. Creo que ni a Darío, ni a Isidoro, ni a mí se nos acercaron para presionarnos, porque pensaron que habiendo presionado a ellos dos era suficiente para que nosotros recibiéramos la presión que había, de que eso no se podía cuestionar esto. Se celebra la vista, y la vista fue muy desagradable, porque cuando tú le preguntabas a la personaje que venía a nombre del Consejo de Cultura, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni me acuerdo tampoco, un pobre diablo con ínfulas de que era nada, un personaje, y entonces él lo único que hacía era decir, no, yo no admito cuestionamientos aquí, esto viene de las altas esferas de la revolución y esto no se puede cuestionar. Cuando llegamos a reunirnos para tomar una decisión, ya Blanca y Ávila desertaron, dijeron, no, nosotros tenemos que votar en contra porque esto viene de las altas esferas de la revolución. Y entonces nosotros elaboramos una resolución que básicamente realmente la hizo Isidoro, y Darío Cañas, Isidoro Núñez y este servidor votamos por negar que estas personas pudieran ser expulsadas. Y en la resolución decíamos que solamente la apelación del Ministerio de Cultura podía hacerse ante el Ministerio de Trabajo, que era donde correspondía legalmente. Bien, en eso se produce... Cuando el Ministerio apela, cuando el Consejo Nacional de Cultura apela, da la casualidad que Darío y Isidoro se tienen que ir en la gira de la Comuna de París, una obra montada especialmente para promover el nuevo teatro, el teatro revolucionario, etc. Entonces, bueno, se van Isidoro y Darío para la gira, me quedo yo con las apelaciones y los casos en las manos, y voy al Ministerio del Trabajo. Cuando llego allí, lo que se formó fue un pánico. Usted tiene que... No, yo me atengo a lo que dice la ley, y la ley dice que son ustedes, no es el Ministerio, y yo no me voy a llevar esto de aquí. Esto se queda en ustedes. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero esto les pertenece a ustedes. Bueno, aquello fue, me pusieron a amenazarme, a decirme cosas, qué sé yo, y los casos se quedaron ahí. Ellos, por supuesto, lo enviaron a Cultura, al Ministerio de Cultura. Y, por supuesto, la resolución de Pavón fue echar atrás nuestra decisión. Eso quedó en pie, pero da la casualidad que en ese momento se empiezan a celebrar las asambleas preparatorias del 13º Congreso de la CTC, presidido por Lázaro Peña. No te puedo decir qué razones había, pero en ese momento la CTC tuvo una actitud muy favorable a nosotros y muy contraria a lo que se había hecho. Puede ser que eso hayan sido unas internas dentro del gobierno, visiones distintas. ¿Pudiera ser que estaba presidido por Lázaro Peña? Sí, no, estaba presidido por Lázaro Peña. Pero pudiera ser eso un elemento importante, grave. Lázaro Peña es un personaje bastante ambiguo dentro de la superestructura del gobierno cubano, es decir, de algún modo era un intocable. Sí, nadie tiene muy claro por qué lo era. Además de eso, yo creo que también porque era un hombre con sensibilidad, con inteligencia y con una tradición en el movimiento obrero, que entendía perfectamente que el movimiento obrero tenía que ser independiente y que tenía ante todo que defender a los trabajadores. Y él estaba muy legitimado. Es decir, él era consecuente con eso y lo fue todo el tiempo hasta su muerte. Bueno, pero hablando como los locos, Darío y yo fuimos enviados a La Caña a cortar caña. Isidoro se tuvo que recluir en el hospital San Juan de Dios. Primero estuvo en el psiquiátrico, pero nosotros logramos una gestión trasladarlo a San Juan de Dios, donde iba a estar más protegido, porque realmente sufrió una presión tremenda y perdió un poco el equilibrio mental. Entonces quedamos Darío y yo y nos mandaron a cortar caña. Prácticamente la opción era ir a La Caña o ir a Villa. Y fuimos a La Caña. Y nos disparamos una zafra completa. En el Central Orlando Novarse, cerca de entre Mariel y Cabaña, más o menos.
Ahí, cuando regresamos de la Zafra, nos enteramos que estábamos todos en un teatro que se llamaba el Teatro Popular Latinoamericano, que dirigía Nicolás Dor, lo cual era sorprendente porque Nicolás Dor era un gay notorio, pero que se había reformado y de pronto ya no era gay, y era íntimo amigo de Armando Quesada, o sea que todo tenía cierto toque de sangre. La tragedia era una tragedia con Sainetti mezclado. Sí. Entonces, Magali Boyce es nombrada administradora del teatro. Cuando llegamos allí, que se forma el teatro, etcétera, entonces a mí me eligen en unas elecciones que había para eso, secretario general del sindicato. Y ahí es donde Magali juega un papel, no es que no lo haya jugado antes, sino que tiene la oportunidad de jugar un papel muy importante, vital, para que, primero para protegernos a nosotros, cosa que Magali siempre ha hecho, que es proteger a la gente. Y entonces, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de estar en contra de la injusticia, de estar en contra de... Me estás hablando de Magali Boyce. De Magali Boyce, por supuesto. Y de Magali pensando que ya era... y entonces ella jugaba un papel de equilibrio para que no nos pasara nada, para cuando había algo ella iba a discutir a cultura, iba a discutir con Nicolás Dor, sacó unas peleas terribles con Nicolás Dor. Pero bueno, ¿qué pasó en ese momento? Que al calor de eso y del tercer congreso, durante la asamblea que se celebró en el Teatro Martí, que fue una asamblea bien contestataria, donde en un momento determinado el que había sustituido a Quesada, que había pasado a ser coordinador general de actividades de cultura, había un actor, Magali debe acordarse el nombre porque era inicialmente del grupo de Dumé, que era donde Magali estuvo inicialmente en el teatro después del 59. Y este personaje dijo algo ahí, yo no recuerdo ahora ni qué dijo. Yo sé que como era el secretario general y había en ese momento una cantidad de gente, porque nosotros habíamos sindicalizado, con permiso de la CTC, pidiéndole orientación a la CTC, habíamos sindicalizado a todos aquellos que habían sido expulsados y que hubiesen querido sindicalizarse ahí. Entonces, ahí yo recuerdo haberme parado y a ver, cuando él dijo eso le dije, yo quisiera que la asamblea, que levante la mano, el que haya creído una sola palabra de lo que dijo el director de teatro. Uno se quedó así. Y entonces ahí empezó la bronca, que eso fue bastante tenso. Como resultado ya teníamos sindicalizado ahí a todo el mundo. Pero Nicolás Dor, atormentado por todo lo que estaba pasando, las presiones que había, etcétera, tiene que renunciar al cargo. Entonces se produce un hecho inédito, creo yo, que es que por petición de los actores, de toda la gente que estaba ahí, a mí me nombra director del teatro. Y entonces Magali pasa a ser la secretaria general del sindicato. Empezamos a trabajar. Isidoro Núñez había venido al teatro y pasa a ser el presidente del Consejo de Trabajo. Y exactamente no me acuerdo que que paralelamente a eso, es que es muy complicada la historia, ¿no? Julio Dávalos, un abogado que todavía tenía bufete privado, nos manda un aviso que quería hablar con Isidoro y conmigo. ¿De qué año me estás hablando? Del año 74, 73, 74. Entonces, 74 más bien, 74, sí. Y entonces vamos a la bufete de él, en su casa privada, que era en la calle J o la calle F en el Collado, entre 17 y 15. Y es que dos personas que habían sido parametradas, o tres personas, habían acudido a él como abogado privado. Él había leído las resoluciones de nosotros y dijo que el argumento era excelente y lo que venía casi era pedirnos permiso para que usar ese mismo argumento. Él planteó un caso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo, pues ocurrió meses antes de que se entrara en vigencia la nueva Constitución y todavía
todavía estábamos en la vieja Constitución, modificada, medio tamizada, lo que fuera, pero existía la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, y el magistrado a cargo de la sala era el padre de Armando Jara, que a su vez era tío de Dávalos, tío político de Julio Dávalos. Entonces, Julio Dávalos lleva este caso de 5 o 6 actores que se sumaron, recuerdo a la difunta Olga Andreu, a Denis Ferreira, también difunto, Michael Sánchez, que era un productor, y alguien más. Entonces nosotros nos reunimos, recuerdo Magali, Darío, Isidoro, en aquel grupo heterogéneo que se creó a la cañona, que no tenía ni propósito siquiera, porque era un grupo que no tenía una coherencia, ¿no? Y entonces lo que sí habíamos podido agrupar en el sindicato, que ya Magali estaba al frente del sindicato, había dejado de ser administradora para pasar al sindicato, es sindicalizar a todos los trabajadores que hubiesen, toda la gente que quiso afiliarse, incluso gente que no tenía que ver con el teatro, bueno, tenía que ver con las artes escénicas, pero no con el teatro, como es el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Peña, hoy en día aquí director del Festival Internacional de Ballet de Miami, que ha hecho aquí un trabajo extraordinario, y Pedro Pablo Peña también se unió al sindicato, Bobby Jiménez, el cantante, se unió también al sindicato, y estoy recordando así algunos nombres, pero sé que fueron muchos, porque yo creo que casi duplicaban el número de los que realmente eran del grupo llamado Teatro Popular. Oscar, déjame hacerte una pregunta, te lo voy a complicar un poquito, porque de todo esto a mí me interesa sobre todo el proceso humano. Yo tengo 2 preguntas muy complicadas. La primera es, evidentemente esto va haciendo como una bola de nieve. Alguien en algún momento sencillamente dice no, simplemente dice no, por algún motivo. Y a partir de ahí se desarrolla todo el proceso. Yo sé que es muy emocional y la gente va quedando envuelta. Ahora, ustedes, los protagonistas de esta acción legal, no eran directamente afectados por la parametración. No estábamos. No los tocaba. No nos tocaba. Bueno, nos tocaba y no nos tocaba, porque si tú eres una persona con sensibilidad humana y con una sensibilidad artística... De acuerdo, pero ¿tú perdías tu trabajo? No perdía mi trabajo, pero tampoco iba a sentirme bien trabajando con personas que no tenían talento, con personas que eran oportunistas, con personas que eran mediocres. Ok, aquí entro con la segunda pregunta. Aquí yo entro con la segunda pregunta. Es decir, ¿qué pasa cuando tú ves unos capas de ese país? Ya en mi época ya era otra la política, ya era más respirable, todo esto había pasado, pero una escapa y uno ve que se empieza a reproducir la dialéctica, ¿me entiendes? El prestigio en arte, es decir, de entrada el arte se reduce al prestigio que se pueda generar, y esta a su vez se deriva de la acción política, la legitimidad es política, de una supuesta ética. Todos sabemos que es un juego, todos sabemos que es una mentira, pero hacemos el juego con esa extraña cosa de contemporizar, de no confrontar, con una política de no confrontación, y entonces hacemos nuestro propio Cold War, es decir, nuestra propia Guerra Fría, y de pronto te das cuenta que te están arrinconando y que estás perdiendo terreno, ¿me entiendes? Entonces a mí me maravilla cómo en un momento determinado ustedes, que además sin ser directamente afectados, dijeron no porque además vieron la gran película, pero vieron que era un ambiente de trabajo irrespirable. La afectación para un artista no consiste en tener un trabajo. Yo creo que consiste en el ambiente, sobre todo en un arte colectivo como es el teatro, donde tiene que haber una comunicación, una interacción con las personas que te rodean, porque es una creación colectiva. Que tú de pronto digas, pero bueno, ¿a quiénes van a sacar de aquí? A todas estas personas que son talentosas, que son las personas con las que uno se siente cómodo trabajando, y qué es lo que va a venir después. Y cuando nos quedemos, y es también el famoso cuento del pastor Niemöller, que dice que
Cuando vinieron por los comunistas, como yo no era comunista, no hablé. Y cuando vinieron por los socialistas, no hablé. Y como vinieron por los judíos, como yo no era judío, no hablé. Y entonces al final vinieron por mí y ya no quedaba nadie para que hablara por mí. Ibas a quedar como un muñeco ahí, como un títere, ¿no? Además, un títere de unos titiriteros muy malos. Vaya, de personas que no tenían la menor idea de nada. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que cada esfera tiene su independencia. Yo creo que el arte es una esfera y la política es otra esfera. Y esas dos, para que haya una armonía y en una sociedad esas cosas funcionen, cada cual tiene que reconocer la autonomía de esa esfera. La política tiene que reconocer la autonomía del arte. Poder. Yo digo que no hay Lo que le quien pasó crea. Ganar la fuerza. a Armando Quesada y le pasó a otra gente, si era la fuerza, era una cosa, un fenómeno de fuerza, de nosotros vamos a aprovecharnos de esta coyuntura, vamos a aprovechar Y digo que de no se presta los para prejuicios que el existen veneno. para poder acceder al poder en la cultura. Ser bailarín de su fiesta